Resolvemos tres nuevas desigualdades logarítmicas. En la primera tenemos logaritmo en base 2 del valor absoluto del cociente 3x menos 5 partido por x menos 1 menor que 2. Bien, vamos a estudiar primero cuando está bien definido el logaritmo. Primero la fracción, tenemos x menos 1 en el denominador, por lo tanto x tiene que ser distinto de 1 para que tenga sentido la fracción. Y por otra parte, el valor absoluto siempre es mayor o igual que 0. Tenemos que descubrir cuando este valor es 0. Y como es una fracción, será 0 cuando el numerador 3x menos 5 sea igual a 0. Por lo tanto, 3x menos 5 tiene que ser distinto de 0. X tiene que ser distinto de 5 tercios. Por lo tanto, el conjunto de valores que admite esta expresión, el dominio, es todos los números reales menos el 1 y 5 tercios. Bien, una vez tenido esto en cuenta, vamos a resolver la desigualdad. Vamos a expresar 2 como el logaritmo en base 2 de 4. Y tenemos logaritmo en base 2 de ese valor absoluto es menor que el logaritmo en base 2. Si elevamos 2 a este número 2 obtenemos 4, por lo tanto es logaritmo en base 2 de 4. Como las bases son mayores que 1, se mantiene la desigualdad entre los argumentos y tenemos la desigualdad 3x menos 5 partido por x menos 1, valor absoluto menor que 4. Podemos resolver esta desigualdad por varios procedimientos. Como ya hemos excluido los puntos que anulan el denominador, vamos por ejemplo a expresarlo como valor absoluto de 3x menos 5 partido por el valor absoluto de x menos 1 menor que 4. Y como este número es siempre positivo, pues no vamos a incluir el 1, podemos multiplicar ambos miembros de la desigualdad por ese valor y tenemos valor absoluto de 3x menos 5 menor que 4 por el valor absoluto de x menos 1. Como ambos términos son positivos, podemos, o en todo caso este puede ser 0, podemos elevar al cuadrado, se mantiene el sentido de la desigualdad y tenemos 3x menos 5 al cuadrado es igual a 16 por x menos 1 al cuadrado. De manera que vamos a desarrollar cuadrados, tenemos 9x cuadrado menos 30x más 25 es menor, esto es un menor, que 16x cuadrado menos 2x por 16 menos 32x y más 16. Pasando todo al segundo miembro y escribiendo el segundo miembro en primer lugar, tenemos 16 menos 9 es 7x cuadrado menos 32 más 30 menos 2x y 16 menos 25 menos 9 y esto es mayor que 0. Por lo tanto vamos a resolver la ecuación asociada. Tenemos x sería 2 más menos la raíz cuadrada de 4 menos 4 por 7 por menos 9 es 7 por 9 es 63 por 4 son 60 por 4 240 252 partido por 2 por 7 14.
256, la raíz cuadrada es 16. 2 más 16, 18 entre 14, 9 séptimos. Y 2 menos 16 menos 14 menos 1. Por tanto, podemos factorizar este polinomio como x más 1 por x menos 9 séptimos. X más 1 por x menos 9 séptimos mayor que 0. Ponemos las raíces menos 1 y 9 séptimos. Positiva no están incluidas, pues la desigualdad es estricta. Y son positivas en estos dos intervalos. Es el intervalo menos infinito menos 1 abierto, unión 9 séptimos infinito. Vamos a ver, el 1 no está incluido, pues esto es mayor que 1, y 5 tercios respecto a 9 séptimos. Vamos a compararlos. Si multiplicamos 5 tercios numerador y denominador por 7, tenemos 35 21avos, y si 9 séptimos multiplicamos numerador y denominador por 3, tenemos 9 por 3, 27 21avos. 27 es menor que 35, por tanto 5 tercios es mayor y está en este intervalo. Hay que sacarlo. Por lo tanto, la solución, vamos a hacer hueco y la escribimos ahí mismo. La solución es el intervalo de menos infinito a menos 1, unión 9 séptimos 5 tercios, unión 5 tercios infinito. Este es el intervalo de solución de la desigualdad. En el segundo tenemos logaritmo al cuadrado en base 2 de x menos 6 veces logaritmo en base 2 de x más 8 mayor o igual que 0. Es una ecuación de segundo grado cuya variable no es x, sino es logaritmo en base 2 de x. Podemos hacer un cambio de variable o directamente aplicar la fórmula con logaritmo en base 2 de x, o bien factorizando. Vamos a factorizar dos números que multiplicados dan 8 y sumados dan menos 6, son menos 4 y menos 2. Por tanto, esta expresión se factoriza como logaritmo en base 2 de x menos 4 por el logaritmo en base 2 de x menos 2, mayor o igual que 0. Por tanto, tenemos las dos raíces 2 y 4, ambas incluidas, pues la desigualdad admite la igualdad. La curva de signos viene de positivo, cruza negativo y vuelve a cruzar positivo. Por tanto, el intervalo en que el producto es mayor o igual que 0 es el intervalo menos infinito 2 cerrado, unión 4 cerrado, infinito. Y como tenemos logaritmo en base 2 de x, esto significa que logaritmo en base 2 de x tiene que ser menor o igual que 2, o logaritmo en base 2 de x mayor o igual que 4. Bien, vamos a escribir logaritmo en base 2 de x menor o igual que el logaritmo en base 2, si a 2 lo elevamos a 2 nos queda 4, y logaritmo en base 2 de x mayor o igual que el logaritmo en base 2, si a 2 lo elevamos a 4 nos queda 16. Bases mayores
que 1, por lo tanto se mantiene la desigualdad, x es menor o igual que 4 o x es mayor o igual que 16. Pero x, que es el argumento, teníamos que haber empezado por eso, tiene que ser mayor que 0. Por lo tanto, la desigualdad es esta. Y el intervalo, por tanto, de solución es el intervalo 0 abierto, 4 cerrado, unión 16 cerrado, infinito. Siempre conviene en las expresiones que haya logaritmos, raíces, fracciones, poner siempre el dominio para que queden bien definidas las expresiones y no olvidarlo y que luego la solución quede errónea. Bien, en la tercera tenemos logaritmo elevado a 4 en base 2 de x menos 3, logaritmo al cuadrado en base 2 de x menos 4 menor que 0. Los argumentos son x, por lo tanto x ha de ser mayor que 0. Y como vemos es una ecuación bicuadrada, los exponentes son 4 y 2. Antes no hemos hecho un cambio de variable, hemos factorizado directamente, vamos a hacer ahora el cambio de variable, vamos a hacer logaritmo en base 2 de x, logaritmo al cuadrado, le vamos a llamar z, por tanto z al cuadrado es el logaritmo en base 2 elevado a 4 de x, y la expresión queda z a la cuarta menos 3z al cuadrado menos 4 menor que 0. Factorizamos y tenemos dos números que multiplicados de menos 4 y sumados menos 3 son menos 4 y 1. Por lo tanto, z menos 4 por z más 1 es la factorización menor que 0. Tenemos por tanto las raíces menos 1 y 4 no incluidas, pues la desigualdad es estricta y la curva de signos cruza y es negativa en ese intervalo. Por tanto, z está entre menos 1 y 4, pero z es logaritmo al cuadrado en base 2 de x. Y tenemos entonces dos desigualdades. La primera, el logaritmo, como está elevado al cuadrado, siempre es mayor o igual que 0, por lo tanto esta es evidente, no hay que hacer nada, no aporta ninguna información. Vamos a resolver la segunda, logaritmo en base 2 de x, logaritmo al cuadrado es menor que 4. Entonces vamos a pasar el 4 a restar al primer miembro y factorizamos. Esto es diferencia de cuadrados, suma por diferencia, logaritmo en base 2 de x menos 2 por el logaritmo en base 2 de x más 2, menor que 0. Por lo tanto, tenemos las raíces menos 2 y 2 no incluidas. La curva cruza las raíces y es negativa entre menos 2 y 2. Por lo tanto, tenemos que menos 2 es menor que el logaritmo en base 2 de x menor que 2. Y vamos ahora a tomar exponencial en base 2 en esta desigualdad. Como 2 es mayor que 1, se mantiene el sentido y tenemos que 2 elevado a menos 2 es menor que x menor que 2 elevado a 2. Esto es un cuarto y 4. Por lo tanto, ambos, todo el intervalo es positivo y x pertenece al intervalo abierto un cuarto 4. Esta es la solución de la desigualdad logarítmica.